Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este canal de MedTat de YouTube, Instagram, Facebook, y pues les damos la más cordial bienvenida a este seminario que lleva por el título El sentido de la vida. Creo que uno de los temas quizás más buscados, más tratados, pero también menos comprendidos por el gran público, y siempre pues hace falta otras visiones, eh, percibirlas de distintas aristas, porque hay muchos temas sobre este asunto que trata de la vida. En esta ocasión pues vamos a trabajar acerca de el sentido de la vida, 5 sentidos fundamentales de la vida, como son el sentido semántico, las palabras, el sentido técnico, la finalidad, el sentido estructural, las diversas partes de o los sefirots del árbol de la vida cabalístico, igual el sentido lógico, la palabra, el discurso y por supuesto la motivación del ser humano. Bueno, muy importante prestar atención a este tema y pues todas las preguntas irán hacia el final. También, como de costumbre, Gaby Cancino nos ilustra acerca de los conceptos fundamentales de la vida en el idioma hebreo, ¿sí? Idioma que tiene muchos misterios y revela muchos secretos. Pues vamos a dar inicio a este tema. Gaby, si nos compartes, por favor. Sí, claro, muy buenos días y bienvenidos al seminario de MedTat. Y bueno, como dijimos, vamos a tratar sobre el sentido de la vida y me enfocaré más en esta parte del hebreo, de las palabras Haim, Jai, y que nos trae estas letras, esta profundidad. Y también, bueno, ¿qué nos dice la Torah? Y la Torah, entre otras cosas, es un código de vida que abarca distintas dimensiones y al mismo tiempo nos exhorta a no abandonar nunca la vida, que es quizá lo más sagrado que tenemos. Por ello está permitido cometer una transgresión para salvar la vida. Es decir, como nos explica en el Tratado de Sanedrín 74a, solamente 3 transgresiones se pueden cumplir, pero también se pueden no realizar, esas 3 transgresiones no se pueden realizar y bueno, pues ahí sí se puede buscar lo que es la muerte. Y bueno, pues es antes que pecar. Es decir, bueno, pues en la idolatría, en el asesinato y en el adulterio. Y vamos a ver aquí qué tiene que ver esto a la luz de la gematría. La relación entre la vida, que es Jaim, y Niov, que es el adulterio, la vemos aquí tomando el doble de la gematría de Jaim. Si nosotros vemos aquí su gematría, le sacamos sus valores numéricos, tenemos 68. Y Niov sobrepasa, si nosotros este 68 lo multiplicamos por 2, tenemos 136. Entonces, Niov sobrepasa a la vida de aquí y a la vida del porvenir. Si calculamos aquí esta gematría de Niov nos da 137, nos da uno más. Es decir que Jaim
nos da aquí ya 68 como tal. Ahora, la relación entre idolatría, que se dice en hebreo Avodah Zarah, aquí lo tenemos, y el asesinato se dice Retzach. También vamos a ver la proporción de gematría. En Retzach, que es asesinato, son 298. Y si este número le agregamos un número 1, tenemos 299, que es la gematría de Avodah Zarah, la de idolatría. Pero lo más sorprendente ocurre cuando sumamos la gematría de Niov con Retzach, Avodah Zarah, es decir, 137 adulterio, 298 asesinato, idolatrías 299, nos da 734. Si estos números le ponemos a 734, le ponemos un número 1, obtenemos 735, que aquí es la gematría de Proverbios 19, 23. Si ustedes tienen una Biblia, una Tanakh, se van a esta parte de Proverbios y ahí van a ver este versículo donde dice: el temor de Adonai es para la vida. Y dijimos al principio de estas reflexiones que la Torah nos exhorta a no abandonar nunca la vida. Y aquí podemos intercambiar irat, que es temor, que su gematría es 611. Aquí no se ve. Si le intercambiamos por ira por Torah, también nos da 611. Ajá. Por lo cual volvemos a aprender que la Torah es por y para vivir. Y aquí tenemos este versículo Irat, Adonai, o el tetragamatón, que da 26, y Lejaim, que es por la vida, que es 98. Pero si aquí le cambiamos Irat por Torah, aquí en esta parte, y aquí vemos que la Torah es este código de vida. Y entonces, aquí, ¿por qué insistimos tanto por la vida? Y aquí es porque la misma o el precepto más importante del judaísmo es que es en salvar la vida, un precepto ante el cual se anula ante todos los demás, al contrario de la muerte, que se caracteriza por el frío. La vida es calor, y el calor ese de la vida, que ya vimos que era Jaim. Ajá. Y en esta parte de Ham, que viene de parte de esta raíz Ham, que es cálido o en sí caliente, pero no en el exterior lo que nos interesa, sino en su interior. Y este misterio de la vida que hay en el interior, lo que buscaremos en las dos letras aquí, Yod, que aparecen en él. Estas dos letras, las Yod, juntas, se utilizan como recordatorio, que es en el nombre de las 4 letras, que es el Eterno, que se asocia con el atributo de bondad de Gesed. Y si desarrollamos la palabra Jaim, tenemos, no sé si se ve ahí, ¿verdad? No se ve, ¿verdad? Tenemos, bueno, 122, si es que desarrollamos estas dos partes de Jaim. Ay, no la vi. Bueno, tenemos 122 y se trata de la gematría de Kol Gesed, que es todo bondad.
Y por todo ello podemos decir que la vida es sagrada, porque su interior se halla el mismo, se halla mismo ahí Dios, porque está representado por las letras Yod juntas, que ahí lo vemos en la letra Aleph. Cuando nosotros hacemos la letra Aleph, tenemos una Yod y otra Yod, que son dos Yod y una Bat que los separa. Ahí esa letra Aleph representa lo que es Dios, que es todo bondad. Y también, por otra parte, a ver si se puede compartir otra vez. Voy. También tenemos esta otra palabra, que es Jai. A ver si otra se ve. Bueno, esta es la parte que les decía, que aquí tenemos 122, que si la desarrollamos, nos da 122, que es la misma gematría que Kol Gesed, que es todo bondad. Aquí tenemos esta palabra que es Jai, que es vive o vivo, y también su gematría da número 18. Y aquí simboliza una bendición de larga vida. Y por otra parte, el valor numérico de Jai se encuentra asociado a otros contextos relevantes. Por ejemplo, la que es la oración Amidá, que es una principal oración de los días laborales, que se le domina Shmoneh Esrei, que significa 18. Y de igual modo aquí en México, y creo que en algunos países también, se alcanza la mayoría de edad cuando ya cumplen las personas, todos los ciudadanos, cumplen 18 años. Y también había una festividad que acabamos de terminar, que es Pesaj. En esta festividad se aleja todo el jamés, o sea, todo lo leudado, y solamente comemos matzá. Y aquí, para que nuestra matzá no se haga jamés o no se infle esta masa en sí, aquí la respuesta es solo en tiempo. No hay diferencia en los ingredientes, solo hay una diferencia de tiempo. Si una masa en base de harina y agua es horneada un tiempo mínimo, se convierte en matzá. Unos segundos después ya sería hametz. Y aquí, ¿cuál es el tiempo mínimo? Es 18 minutos. Entonces, si ya ponemos 19, ya se convierte en hametz, en un pan leudado, en un pan como infladito, esponjoso. Y entonces todas estas palabras, esta gematría, hay una necesidad de convertirlas en números porque permite establecer comparaciones y conjeturar similitudes. Y de hecho, algunas personas lo simplifican en muy místico, estas palabras, con idéntico valor numérico, y se convierte para otras muchas en un imparable estudio. Y ante todo esto, bueno, pues todos queremos vivir, más no todos sabemos hacerlo. Hay quienes pasaron 100 años en este mundo y la verdad no vivieron nada. Y bueno, pues solamente a lo mejor se pasaron comiendo, durmiendo, trabajando, pero hay quienes vivieron pocos años y aprovecharon el tiempo como si hubieran vivido mucho. Y el único motivo es que las personas, bueno, no saben vivir, es que no saben para qué están en este mundo.
Y es por eso que se dejan llevar por la corriente y ahora sí que se dejan llevar porque el viento los lleve sin rumbo definido. Y el verdadero sentido de la vida en este mundo material y perecedero es vivir plenamente en preparación para la vida eterna, ya que esta vida es muy corta y cambiante. Y como dijo el rey David, Yamenu Getzel Over, que es nuestros días son como una sombra que pasa. Para vivir en tiempo completo las 24 horas del día, Maimónides en Ilhot 3 y en el Shulchan Aruch, en el capítulo 231, nos aconsejan que al realizar los quehaceres diarios y nuestra principal sincera es servir mejor a Dios. Es decir, en otras palabras, quien hace deporte para estar más fuerte y sentirse más animado, debe sentir que hace eso para servir mejor a Dios. O cuando vamos a dormir para descansar nuestra mente o nuestro cuerpo, debemos de pensar que lo hacemos para servir a Dios. Y en el día siguiente debemos pensar que salimos a la oficina o a nuestras actividades para trabajar y garantizar nuestra manutención de nuestra familia. Pero siempre, en toda actividad, por más simple que sea, Dios debe estar presente. Y será ahí entonces cuando será que tengamos 24 horas diarias y podemos decir que vivimos en tiempo completo y que supimos aprovechar nuestros días. Por lo tanto, vivir en esta vida es prepararnos para la otra. Y ahora podemos entender también una bendición que nos da la Torá, que dice, Leman Yarihum Yameja, para que se alarguen tus días. Y esta bendición se divide en dos partes, que es la primera, que conlleva que los deseos, que los años que vivamos en estos días se alarguen por haberlos aprovechado y no por haberlos malgastado. Y con la segunda parte de la bendición, deseamos que al cumplir ese precepto podamos cumplir una vida eterna. Y bueno, como conclusión es que sea la bendición que tengamos una vida larga de cantidad y de calidad. Y que sepamos cómo aprovechar al máximo todo nuestro tiempo para que de esta forma preparemos para el mundo, ahora sí, mundo venidero, para esa vida. Y bueno, pues sigamos con el profesor Cancino. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Muy interesante la exposición de hoy acerca de Jaim, la vida, ¿sí? Y todo lo que esto implica, la preparación de la vida en el Olam Asé, en este mundo material, como preparación para la vida en el Olam Abba, el mundo venidero, ¿verdad? Muy bien, pues entramos a este tema del sentido de la vida pues primeramente habría que aclararnos sobre el concepto de sentido, ¿sí? Para poder luego poder visualizar quizás con más precisión pues los diversos aspectos aristas que tiene este modo de ser y de estar y de relacionarse con él. Entonces, sentido
La palabra sentido pues casi siempre viene acorde o va de la mano con la palabra significado. Sentido también, pues dirección. Dirección, sentido, significado. Para esto había que ver que todos los fenómenos de tipo psíquicos, ¿sí?, como son el pensamiento, la memoria, la percepción, las emociones, en fin, son intencionales. Intencionales no quiere decir que tengamos un propósito definido, consciente, sino que ya lo son de esa forma intrínseca. Por ejemplo, cuando piensas, pues deberás pensar en algo, ¿sí? Cuando percibo, pues debo percibir algo, ¿no? Y cuando recuerdo, debo recordar algo, y cuando amo, pues debo amar a alguien, y cuando odio, debo odiar a alguien. Siempre entonces se dirige el fenómeno psíquico tal hacia un objeto del mundo exterior, ¿sí? En ese dirigirse a ese objeto del mundo exterior, pues lleva un sentido, lleva una dirección, lleva un camino y por supuesto lleva un significado. De esta manera, pues si lleva sentido, dirección, significado, pues se podrá interpretar. Y si se puede interpretar, también se puede, por supuesto, comprender. Y en esto es lo que está precisamente en tratar de comprender un poco más eh, la manifestación tan bella de la sentido. El sentido o significado, pues siempre es una relación, ¿sí? Y de esta manera, pues logramos encontrarle sentido a este sentido por vía de buscar las diversas relaciones que lo componen. De esta manera, pues tenemos un primer tipo de sentido que sería el sentido semántico, ¿sí? Encontramos sentido a través de los signos y su relación con los diversos objetos del mundo exterior. De esta manera, pues, entrar precisamente a la cuestión del sentido del hombre, pues la primera parte que nos resalta aquí es la misma palabra hombre. ¿Qué sentido tiene la palabra hombre? Y un sentido semántico, es decir, el significado que lleva. Hombre, ya lo decía en los escritos de Platón, el hombre, el antropos, ¿sí? La palabra antropos, que de ahí derivan muchas otras palabras como antropología, antro, ¿qué sería? Bueno, antropomorfismos, por ejemplo, ¿verdad? Antropos. El significado de este es aquel que mira lo que una vez vio. Esto quiere decir ese primer sentido. El que mira lo que una vez vio. Y de esta manera, pues vamos a entender que no será lo mismo ver que mirar, ¿sí? Porque el ver solamente se reduce a una función fisiológica, pero no eh, psíquica o mental. De esta manera, cuando el hombre puede mirar, también podrá admirar. Y si puede admirar, podrá contemplar lo bello. Esto es lo que nos distingue sobre todo del mundo animal, ¿verdad? El hombre comparte esta parte animal por animal, la escala, el animal, el hombre, y luego estarán los ángeles, demonios, y finalmente hasta arriba Dios. Ahorita vamos a entrar a eso. Pero un animal siempre será igual. El animal no va a cambiar. No hay manera de que vaya evolucionando de tal manera que veamos cambios significativos. Mientras que el hombre, pues sí, sí va a cambiar. Porque tiene esa capacidad de mirar.
Un perrito, por ejemplo, puede ver, por supuesto, pero no podrá admirar, porque si puede admirar, pudiera admirar, y si puede admirar, podrá contemplar lo bello. Y también admirar, y vemos ahí la composición de la palabra latina, ad, que se dirige a dirección o hacia algo, se dirige hacia, ya estamos diciendo esto, y mirari. Pero ¿qué significa esta palabra? Mirar, ¿sí? Admirar, ¿sí? Admiración, admirar. Entonces, mirar y maravillarse, maravillarse. Entonces, en resumidas cuentas, decimos que el hombre, el sentido, el significado de la misma palabra hombre será que es por naturaleza un contemplador, que contempla lo bello, ¿sí? Que se, es decir, que se admira, ¿sí? Puede maravillarse. El animal no se puede maravillar. Y ya viendo esta cuestión, que el hombre es el gran contemplador, por lo tanto el hombre es un ser eminentemente estético, antes que ser un homo faber, que solo trabaja, antes que ser el homo o el zopoliticón de Aristóteles, ¿no? Tiene este sentido. El sentido semántico, entonces, pues nos deja ver cuál es la maravilla del hombre y de su vida, y por qué tiene la vida antes de la, ¿verdad? A veces también, pues se caen en otras apreciaciones. Por ejemplo, en el mundo de la filosofía, el filósofo francés Jean-Paul Sartre decía, el hombre y el mundo son contingentes, es decir, no necesarios. Estamos de más. Y por si fuera poco, somos un absurdo. Por eso funda el teatro del absurdo, ¿sí? Y formamos y jugamos personajes en el gran escenario del teatro del absurdo, ¿sí? Entonces también, pues por esta parte también Aristóteles, que hablaba del zoopoliticón, ¿sí? Pero pues vamos viendo en cierta forma que antes de todo eso, antes de que ser un homo symbolicus, ¿sí? El simbolismo es fuerte también en el hombre, antes que todo eso el hombre es un ser estético, es decir, que puede admirar, mirar, contemplar. Aistesis es la palabra para percepción. Desde el sentido semántico, pues pasamos al sentido télico, final o fin. El sentido télico también es una relación que se da entre un acontecimiento y otro acontecimiento con algo que implica un medio para lograr un fin. Entonces, en este sentido télico, muchos preguntamos a qué vinimos, qué sentido tiene que yo esté aquí, qué debo hacer, cuál es la finalidad de mi vida, ¿sí? Y tendríamos que estar viendo, pues, las relaciones que hay entre un acontecimiento y otro acontecimiento. Muchas veces tenemos acontecimientos que para nosotros son malos acontecimientos, nos hacen o provocan un daño. Y muchas veces tenemos otros que nos provocan un bien, ¿sí? Y que pensamos que es un bien, pero que a la larga puede resultar un mal. Y el que venía como mal a lo largo puede resultar que sea un bien. Y entonces se nos dificulta mucho encontrar el sentido final ateotélico cuando pues este mundo es un mundo aparente y cambiante, ¿sí? Estamos hablando de este mundo del reino material, ¿sí? Donde pues reina sobre todo las apariencias, ya hemos dicho en alguna ocasión, el mundo fenoménico
pseudo concreto porque no es exactamente concreto, no es tan solo algo verdadero, sino también con contenidos de falsedad. Entonces, pues tenemos que distinguir muy bien entre la verdad, la mentira, ¿sí? O la mentira disfrazada de verdad, poderla quitarle el disfraz, ¿verdad? En estos dos sentidos, semánticos y télicos, pues vamos encontrando unas relaciones. Relación entre lo que significan las palabras para nosotros, vida, ¿sí? Otra relación semántica muy importante. Si el hombre está constituido por cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces tendremos que en el cuerpo se encuentra una vida, y esta vida se le llama en el griego bios, ¿sí? Sabemos muy bien cuando estudiamos biología, ¿verdad? Bios, vida, y logos, tratado, dicen los maestros. Pero el hombre está compuesto, además del cuerpo, del alma. Y el alma tiene otra vida, es otra vida en sí. Y esa otra vida pues se llama psique, ¿sí? De ahí psicología, como alma. Pero alma, psique, su sentido semántico es precisamente principio de vida material, vida, anima, animate, anima en latín, ¿sí? Y de ahí tendremos también que en la última esfera espiritual, es decir, estamos llamando aquí a lo espiritual, a todo aquello que no entra o que no va acorde con las leyes del mundo material físico, ¿sí? Y que por lo tanto, pues no se presentan como fenómenos en un tiempo y en un espacio. Pero en la dimensión precisamente espiritual se encuentra otra vida, y esa otra vida en el griego se llama Zoe, Zoe, ¿sí? ¿Cómo? Pues vida eterna, vida metafísica, vida eterna. Ahí tenemos entonces estos tres cuestiones de vida. No solamente es el cuerpo biológico, el bios, aunque la biología se esfuerza mucho en estudiar la vida, pero solo estudia esa porción. Y la psicología estudia otra porción, la vida anímica, el alma, neumática. Y la neumatología, neuma, espíritu, soplo, aire, del griego neuma, pues explica esa otra porción. Hay que ver entonces todas cómo se están relacionando, ¿no? De esta manera, pues también pasamos a a un sentido estructural. Todos los sentidos, habíamos dicho, la palabra sentido, significado, es siempre una relación. Y en este caso, la relación está entre la parte y el todo. Por esta razón, tendremos que ver también cómo está estructurado ese gran mapa del alma, desarrollado o sistematizado sobre todo por el gran Arizal, cabalista del siglo XVI, ¿sí? Llamado Arizal Isaac Luria. Y recordando todo lo de la vida, pues su principal discípulo que llevó al escrito todas las ideas de Arizal o Isaac Luria, Jaime Vital, ¿sí? Que su nombre precisamente lo dirá, Jaime Vida, ¿sí? Jaime Vital. Y será el árbol de la vida, ¿sí? Entonces, la relación semántica es una relación, estructural, perdón, es una relación entre la parte y el todo, pero también entre el todo y la parte, ¿sí? Porque tendremos que ver, muchas vamos empezando a ver parte por parte y llegamos hacia un final, pero
no regresamos a ver desde la perspectiva de haber conocido el todo a las partes. Entonces serán las dos. Sí, por favor, nos ponemos el árbol de la vida. Gaby, por favor. Ya estaba, ¿verdad? El árbol de la vida, cómo se presentan sus 10 sefirots que aquí aparecen y por qué también el hombre necesita llevar un equilibrio en su vida. ¿Sí? Sabemos que hay equilibrio, desequilibrio. Pasamos de un momento a otro. Si no hubiera equilibrio, desequilibrio, pues nosotros seríamos un sistema estable. Pero no somos un sistema estable, somos un sistema metaestable. Quiere decir siempre en movimiento dinámico. Por eso tenemos entonces pues, un éxito, un fracaso, otro éxito, otro fracaso, pero en cada uno de ellos vamos subiendo. Por eso decía el filósofo Karl Jasper, que el hombre se encuentra en la experiencia del fracaso. ¿Sí? Porque es lo que nos permite subir un peldaño, subir una escalera. Entonces, equilibrio, desequilibrio. Aquí tenemos entonces las 10 sefirots. ¿Sí? ¿Y cómo se recibe? Pues Keter, precisamente la corona, que es lo que significa Keter, ¿verdad? El círculo superior, pues es luz, precisamente, luz, digamos, al 100%. ¿Sí? Y ahí va a emanar todo hacia abajo, porque la última Sefirot que está hasta abajo, Malhut, que sería el reino material, sería el recipiente al 100%. Entonces debe venir una línea directa de Keter hasta Malhut. Malhut es la que recibe, es la parte femenina o la parte tierra, porque es la que recibe, mientras Keter es la luz al 100%. Todo el ser Keter. Bien, pero tenemos entonces la parte, la tríada fundamental que se encuentra superior y que es a un nivel muy intelectual. Y tenemos del lado izquierdo Vina, Vina o el entendimiento. Tenemos un entendimiento lógico, que es muy claro, pero necesita Vina de Hokma. Entonces, Hokma significa la sabiduría, ¿sí? Y aquí tenemos estos dos puntos. A veces tenemos una mente demasiado lógica, ¿sí? Y no consentimos algo más simbólico o más intuitivo. Vina, pues está mucho el razonamiento, la deducción, ¿sí? En Vina, pero, es decir, pensamos que creemos más bien que tenemos ya resultados o conocimientos últimos y verdaderos, cuando no es así, por un sistema de razonamiento. Por ejemplo, aquí se encuentra la deducción, mientras que en Hogma podríamos encontrar la intuición. ¿Sí? Para que exista un equilibrio entre, necesitamos de las dos, porque si no las tenemos una, estamos en desequilibrio. ¿Sí? Entonces, el equilibrio se va a dar en una parte intermedia que no aparece en la Sefirot, pero que va a ser fundamental, que es donde va a reunirse. Entre Bina y Kogma tenemos data, ¿sí? Así como el nombre de nuestro canal, data, conocimiento. Entonces, el verdadero conocimiento se da tanto cuando tenemos Bina, entendimiento por vía de razón deductiva, como que también tenemos un conocimiento por vía de la intuición. Y habría que recordar aquí que la intuición es tener o captar un elemento verdadero, pero prescindiendo de la razón. ¿Sí?
Mientras que Bina, la deducción, tendremos que armar un silogismo. Así, por ejemplo, el razonamiento deductivo diría el mismo Aristóteles, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, la premisa número 1, premisa mayor, que se le conoce también como el caso de la regla, como la regla. Todo hombre es mortal. Y luego tenemos la premisa menor a continuación. La premisa menor es el caso. Se le llama el caso y el caso podríamos decir Sócrates es hombre. El relacionar las premisa mayor con la menor nos lleva a una conclusión, a una deducción, a la conclusión que dice todo hombre es mortal, ¿no? Y ahí quedamos como claro que fuera precisamente la última palabra. Sabemos que los métodos pueden ser deductivos o inductivos, porque si digo entonces, Sócrates es hombre y es mortal, y Juan es hombre y es mortal, y Pedro es hombre y es mortal, y Nepomuceno es hombre y es mortal, la conclusión tendrá que ser una hipótesis. Posiblemente todos los hombres son mortales, pero no puedo asegurarlo, ¿sí? No puedo llegar a una conclusión. Y del otro lado, la intuición. ¿Qué pasaría si te levantas a caminar y empiezas a tener una mente totalmente racional, diciendo, por ejemplo, el cerebro ordena las partes motoras, que se muevan los pies, que camine esto, que se mueva el otro, que se secrete tal sustancia bioquímica? Lo más seguro es que das 2 pasos y te caes. ¿Cómo caminas? Digamos, por fe, ¿sí? Por intuición. Son tan importantes las dos. Entonces debemos llevar un cierto equilibrio. Cuando el mundo está en el mundo material, se inclina Vina y cree que ahí está la realidad. No, porque no hay precisamente el conocimiento, ¿verdad? No sé si nos puedes poner otra vez el árbol. ¿Sí? Y entonces, tenemos esas 3 partes fundamentales para lograr un equilibrio, que este equilibrio también nos va a servir para el sentido de nuestra vida, poder mejorar la visión de nuestro autoconcepto como persona, ¿sí? Aquí estaría inmerso el autoconcepto que uno tiene de sí mismo, cuando tenemos tanto la intuición como la razón. Porque la parte que sigue hacia abajo, Geburah, que está en color naranja, Geset azul y Feret amarillo, pues fundamentalmente nos va a dar el esquema de la parte emocional del hombre. Aquí juegan las emociones. Entonces tenemos hacia la derecha nuevamente Geset. Geset, que ya lo habíamos mencionado, Top Geset hace rato. ¿Qué sería? Benevolencia, bondad, parte buena. La bondad la tenemos aquí en Geset, ¿sí? Pero para eso, pues debe fluir precisamente el energético que venga de que termina Jotma y se concreta en Geset Geburah. Bueno, Geset es la parte de bondad del hombre, tu bondad. Y en esta bondad, pues uno a veces puede parecer demasiado bondadoso, ¿verdad? Es una persona muy pródigo, derrocha todo. Y no le importa, y gasta y ayuda al otro. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que pueda ayudar a los demás. Pero no, si no hay un buen equilibrio con Geburah, la Sefira, que está naranja, Geburah, que aquí significa también el rigor y el poner límites, ¿sí? Entonces, si tú eres demasiado bondadoso y das todo lo que tienes a los demás,
Claro, casi siempre, por supuesto, y esperando pues ser recompensado. Y no digo solo de cosas materiales, sino también espirituales, afectivas, y de pronto te das cuenta de que no recibes recompensa por ello, ¿sí? Porque no ha habido un límite. Geburah te ayuda a poner el límite. Pero si te vas hacia el contrario, precisamente entonces empiezas a poner límites por todos lados, rigor por todos lados, pero destruyes o no se da el caso de que venga Gesed, la bondad, la benevolencia. Estas dos, precisamente, cuando tienes esa capacidad de dar, ¿verdad? Y quizás no esperando recibir algo, pero de dar, pero hasta cierta medida, Geburah. Entonces, va a surgir un buen equilibrio, y este equilibrio se va a manifestar mucho en Tiferet, la parte central, y esta será precisamente la belleza, ¿sí? Lo bello de la persona que va a salir ahí. Entonces debe haber un equilibrio. Ya esto también lo decía Aristóteles en la Gran Ética, cuando decía que, por ejemplo, la valentía, pues es el justo medio entre la valentía entre el exceso y el defecto, ¿verdad? El defecto, la cobardía, y el exceso, la temeridad. Entonces, una persona que es temeraria, ¿sí? Que, no sé, hará proezas o se arriesga cosas tremendísimas, ¿no? Como salir en motocicleta a 250 kilómetros por hora, ¿sí? Pues no es un valiente, por supuesto, es un temerario, ¿verdad? Y aquel que es un cobarde, pues tampoco es valiente. La valentía se da en el punto medio, ya lo diría Aristóteles, entre el exceso y el defecto. Entonces tenemos que ver ese equilibrio. Por supuesto, decíamos que el equilibrio, pues va y vendrá la búsqueda de equilibrio cuando hay un desequilibrio. Y una vez restablecido el equilibrio, hay un levantamiento, un escalón superior. Y ese escalón superior que estamos llamando, ya le hemos llamado también, que es la felicidad. Porque cuando hay un retroceso a escalones hacia abajo, la tristeza, el mal, entonces nos invade y estamos en una regresión precisamente a etapas anteriores que ya habíamos superado, ¿no? Entonces la belleza diferente. Y vean cómo la belleza ahí, por ejemplo, se conjugan varias sefirot, ¿no? Tenemos ya en Tiferet a Jokma, a Bina, viene línea de Keter, viene línea de Geburah, de Gesed, igual que Netzah, Jod, Yesod, ¿no? El punto central. Por esto la persona es bella y la persona debe ser una obra de arte, ¿sí? Precisamente en el griego, niño pequeño se le llama tecno. Es como decirle a los padres y maestros, miren, aquí tienen en sus manos la materia prima, este niño, para elaborar una obra de arte. Tecnón, que viene de tecne, arte. Entonces, esto es precisamente la belleza del hombre, ¿sí? Ese sentido fundamental. Y de aquí tendremos, por ejemplo, también esta parte importantísima del lenguaje, Netzah, que al venir de la línea de Hotman, pues es un lenguaje estético, poético, bello, ¿sí? Halagador, por supuesto, ¿sí? Y Hot, que también viene de la línea de Biblia, ¿sí? Hot es un lenguaje, pues, enteramente lógico, por supuesto, ¿no? Ahorita lo vamos a ampliar con el sentido lógico. Lógico, pero decir puede ser exacto, concreto, pero no bello.
o no reúne esa condición de esa belleza. Aunque también es importante, y ahí estas 12 sefirot, pues se concreta en un equilibrio que sería el fundamento Yesod, y Yesod no solo como fundamento, sino también significa aquí la parte de la sexualidad del hombre, ¿sí? Yesod. Entonces tenemos Metzá, un lenguaje que viene del pensamiento poético, Jod, un lenguaje lógico que viene del entendimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no hay edad, no hay conocimiento en medio? Pues entonces sería falso. Y ahora, si Keter es 100% luz que viene a iluminar la parte de la oscuridad y darle sentido a todas las cosas, la luz que viene se dirige a Malhut, que es vasija al 100%, o sea, un receptor de luz al 100%. De esta manera vamos subiendo la escala. Entonces, Yesod, podríamos decir, pues hay ahí un 80% que es receptor, o un 90% receptor, Metzat también, Tiferet un 60%, de Gesed de Burá un 50%, Jotma Binah de receptor de la luz, pues tienen si acaso, un 10%, ¿sí? Y los porcentajes son relativos, es por decirlo, ¿no? No van a ser cantidades exactas, ¿sí? Digamos que son aproximaciones de este árbol de la vida. Entonces, para que estemos en correcto funcionamiento del árbol de la vida, pues debe haber que todos esos canales que están ahí, esas conexiones que tienen, que bien, son relaciones, ¿sí? Pongamos el caso que fueran como tuberías, ¿verdad? Es que si hay un tapón, una clipot, tapón, en alguna de ellas, por ejemplo, Hot Mabina, ¿sí? Pues no se va a lograr poder recibir las bendiciones de la luz, las bendiciones que vienen del mundo de Atzilut, del mundo infinito, perfecto, no las podremos recibir. Fíjense aquí muy claro. No es que hemos sido elegidos para recibir bendición. No. Las bendiciones están simplemente que tenemos algo atorado por ahí, ¿verdad? Que impide que esa luz, que esa energía pura llegue hacia nosotros. Entonces, por eso es muy importante limpiar todas estas partes, quitar ahí las clipots, las cáscaras que endurecen, los tapones, diríamos, que no permiten precisamente que usted sea bondadoso y que sea. ¿Por qué? Porque hay un problema en Binah, ¿verdad? Quizás hay un tapón por ahí que no le permite, algo le enseñaron mal, o una experiencia que tuvo, y entonces decir yo, ¿por qué voy a darle al otro? ¿Sí? ¿Por qué voy a ayudar? O tal vez esté mal entendido. Entonces ayudo al otro, pero cargo con todos sus problemas del otro. Y finalmente yo soy el que anda cargando y, y soy y estoy lleno de problemas, porque me falta definir ahí límites. Definir límites, parece redundante, pero esto es importante, ¿no? Trazar fronteras. Definir. Definir precisamente, porque la etimología de definir es oros. Oros de orografía, ¿qué quiere decir? Trazar límites. ¿Sí? Los límites de cierto lado. Muy bien. Y entonces tenemos esto, pues otro de los sentidos que sería el sentido lógico, que es una relación entre el enunciado, el discurso y su fundamentación. Muy interesante porque estamos siempre con esta parte del lenguaje quizás mal entendido
mal hablado. Ya hemos visto el programa Lashon Hara en ocasiones anteriores, el mal lenguaje. Y el mal lenguaje no solo se le aplica cuando estamos diciendo una mentira y estamos difamando a una persona, incluso hasta con nosotros mismos. Cuando dice, ay, qué tonto soy, qué hice esto, porque y nosotros mismos nos autoculpamos de las cosas. Entonces, ¿cómo hacer cosas con palabras? Acuérdense de esos seminarios, ¿sí? Cómo hacer cosas con palabras, cómo decretar o qué hablar cuando estamos haciendo declaraciones y no solo afirmaciones o no solo demostraciones o descripciones. Cuando hacemos precisamente estas declaraciones, pues estamos construyendo otro sentido que vamos a encontrar. Finalmente tendremos el sentido motivacional. Cuando en la vida tenemos el sentido motivacional, este sentido también es una relación entre un comportamiento y su motivación, la cual vamos a explicar si nos pones la diapositiva de motivación. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí entonces fundamentalmente las tres áreas, tenemos tres círculos concéntricos llamados tres áreas fenoménicas de la conducta, ¿sí? Para explicar esto. Entonces, la parte psíquica del hombre, pues está compuesto por el círculo interno 1, que es intelecto, o mente, en dos nomenclaturas, intelecto. El círculo intermedio, el 2, el afecto y el cuerpo. Y el círculo exterior, el 3, que representa la voluntad, ¿sí? Y acción con el mundo exterior. Ahí tenemos estos tres puntos. Ahora, pues igual que el árbol de la vida que hemos visto, el intelecto está representado hacia las Bina, Jotma y Data. El afecto. En el afecto tenemos Geburah, Gesed, Tiferet, la parte emocional. Y la parte de acción con el mundo exterior, pues tenemos la parte de la Sefirot de abajo, que es Malhut, el reino material. Tenemos Hot y Netzah, que están significando aquí en estos tres círculos concéntricos. Pues muchas veces no estamos estables en todos, ¿eh? Lo mejor sería tener un desarrollo, intelecto, afecto y voluntad al unísono, pero desarrollo. Y a veces están subdesarrolladas en algunas personas. Siempre. Cuando el área 1, intelecto, está súper desarrollado, pues se dice que es una persona que piensa mucho, piensa demasiado, con una personalidad esquizoide, ¿sí? Esquizos dividido. O sea, vive más su mundo interno y casi no vive el mundo exterior, el 3. El 2 lo tiene disminuido. De tal manera que piensa mucho. En la 2 siente poco en el afecto. Y en la 3 hace poco, ¿sí? La voluntad. Entonces son personas muy intelectuales, pero cuidado porque la emoción la tienen subdesarrollada o muy escondida. O puede que cuando salga como volcán que revienta, ¿eh? Y va a destruir a muchos. Luego tenemos, sí, personas que han desarrollado más el área 2, el afecto. Personas muy sensibles como los artistas, los poetas, en fin, ¿sí? Que sienten mucho, pero piensan poco en uno y hacen poco en tres. Entonces son nuestros. Y
tenemos los hombres de acción, la 3. Personas que son fabulosos en esa acción 3. Hacen mucho, se relacionan mucho, pero piensan poco y sienten poco. Y ahí tenemos el caso, pues sobre todo de personas líderes políticos, hombres de negocios, intrépidos hombres de negocios, ¿verdad? Pero aquí estamos buscando el sentido. Por supuesto que si vemos esto y decimos, bueno, es que yo ni pienso mucho, ni siento mucho, ni hago mucho, entonces puede hacer que no tenga subdesarrollado. No tengo actitudes de líder, ni de artista, ni de pensador. Entonces hay que desarrollarlo, ¿no? O al menos tener uno, o tener dos, ya de mejor, que es difícil. Porque recordemos, por ejemplo, un Aristóteles es uno, o un Descartes es uno. Descartes era tanto así de que cuando ya era medio famoso, pues se cambiaba de casa para que no lo fueran a visitar, porque no quería ver a nadie, no se relacionaba con nadie, ¿no? Y Kant igual, ¿verdad? Una vez a Kant le hicieron un homenaje por ser un gran filósofo icónico de Alemania, lo que, bueno, ahora hoy Alemania. Sí. Y cuando llegó al homenaje vio mucha gente y salió corriendo. No me quedo aquí. Igual, o artistas que han desarrollado mucha sensibilidad y sufren de enfermedades psicosomáticas. Y los hombres de acción políticos, que a la par viene por ahí asomándose la estructura perversa de su personalidad. ¿Sí? Es difícil ubicar un gran líder que no sea perverso. Un Hitler, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, líderes de todo tipo. Y pues les amenaza la perversión, a los del 3, a los del 2, afecto, enfermedades psicosomáticas, y a los del 1, pues ahí están las neurosis al acecho. Pero queremos ver la motivación. Y la motivación es cuando hay un conflicto. Ahí en el área 1 pueden notar que hay un más menos, ¿verdad? Un símbolo positivo, un símbolo negativo, si lo captamos ahí. Quiere decir hay una contradicción, hay una lucha, hay un antagonismo, algo bueno, algo malo. Esto que me provoca una tensión o una ansiedad. Cuando hay una tensión o una ansiedad, un conflicto, una lucha, es cuando se va a formar de aquí el energético que va a impulsar, ahí está la flecha pulsión, a la persona a realizar algo en el mundo exterior. ¿Sí? Ahí tenemos como parte del 1 hacia la 3, hacia el mundo exterior. Acción con el mundo exterior. Pero fíjense que esta flecha, dado ese conflicto, esa lucha que en un momento tenemos, un conflicto, va a pasar precisamente, la flecha pasa por el área 2, el afecto, los sentimientos. En el afecto hay que recordar que están formados por sentimientos, emociones y pasiones. Por ahí va a pasar, ¿sí? Para lograr esa acción en el mundo exterior. Y se gestó en el intelecto. Pero cuando este conflicto, estas dos valencias, positiva o negativa, está en la 2, ¿sí? En el área del cuerpo afecto, entonces tenemos una angustia. La angustia se va a manifestar en el área 2. Y cuando ese conflicto se encuentra en el área 3 de la voluntad, entonces será el miedo. El miedo pues va a estar en relación con el mundo exterior, mientras que la angustia está interna y se le llama ansiedad o tensión cuando se encuentra en el. Entonces aquí nos permite visualizar nuevamente estas motivaciones. Esta es la motivación.
La motivación podemos decirlo de esta manera, ¿verdad? Dado un conflicto, una ansiedad, una ambivalencia, se forma el energético que impulsará a la persona, ¿sí?, a realizar una acción con el mundo exterior. Esa es la motivación. Por lo tanto, es una forma de la motivación decir que es significativa. Y lo que es significativo es la conducta motivada del hombre. Eso significa. Bien, entonces tenemos aquí cómo está esa confusión. Si decimos en las sefirot superiores, la triada de arriba, Bina, Hokma, pues encontramos esas clipots o esas, que serían obstáculos que conforman la ansiedad. Pero si están en Gesed, Geburah, y por supuesto Tiferet, la belleza, entonces ahí se encuentra el atorón, el nudo que no deja, y la angustia del hombre. La angustia que no sabe qué cosa es lo que le puede perjudicar. ¿Sí? La conciencia se llena de miedo, que es el área 3, y de angustia y de ansiedad. La conciencia ansiosa, angustiada y con miedo es patológica. Y eso puede acarrear enfermedades de todo tipo, ¿no? Estaba hablando con una doctora experta en cuestiones de tanatología y cancerología, y comentamos esta parte, y efectivamente son el caldo de cultivo del cáncer. Una que trabaja mucho la psico-oncología. Esto. Cuando encontramos entonces este sentido semántico, el hombre es aquel que mira lo que una vez vio, es un contemplador y contempla lo bello, y lo bello está plenamente también manifestado en el Sefira Tiferet, ¿sí? ¡Qué belleza! Entonces buscamos también de qué maravillarnos. El que mira, mirar y maravillarse también. En el reino de las plantas hay algo que se llama, que además de la tierra, agua, aire, hay una función que se le llama heliotropismo. Heliosol, tropos girar, ¿verdad? En esto, por ejemplo, los girasoles, pues se ha dicho que los girasoles salen, el girasol pues va cambiando su orientación, va siguiendo al sol, va girando de acuerdo al sol, girasol, heliotropismo. Pero, pues eso es lo que le da sentido, es la orientación. En las plantas habrá el heliotropismo. Pero entonces en el hombre, ¿qué habrá? En lugar de que las plantas se orienten y se vayan hacia el sol, que es su sentido. ¿Cuál es el sentido del hombre? ¿No giramos a ver hacia el sol? No, ¿verdad? Pero sí hay un componente esencial de la parte tanto intelectiva como afectiva, que es la admiración. ¿Sí? El hombre es el que mira lo que una vez vio. La admiración. Y entonces necesitamos modelos como antes. ¿A quién admirar y dirigir nuestra mirada? Yo quiero ser como aquel, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero ser como aquella persona, con aquellas virtudes, por supuesto, ¿no? Los griegos se orientaban hacia la virtud de lo bello y lo bueno, las virtudes principales, la calocagatía, calos, bello, kai y ágatos, bueno. Entonces, eso es lo que nos va a dar precisamente este sentido. Por lo tanto, ¿qué será esto del sentido? Pues miren,
Yo no lo puedo decir, quizás nadie lo ha dicho. ¿Qué es el sentido? ¿Hay alguna respuesta clara a esto? Pues muchos lo han propuesto, pero respuestas claras que podamos ver, no hay ni yo la tengo. Pero lo que sí podemos decir es que si el hombre está en armonía, es decir, los latidos de su corazón están al unísono con los latidos del universo, ese hombre está más allá del bien y del mal. Y todo lo que venga será para bien. Y todo lo que Dios mande es para bien. Así nos parezca mal en un principio, ¿verdad? Pero después podremos considerar que es el bien. Entonces, concluimos, no busquemos la respuesta al sentido de nuestra vida allá afuera, porque no está. ¿Dónde está? Dentro de cada uno de nosotros. Ahí está, buscar el sentido. Y tenemos unas pistas, ¿verdad? Que ya hemos visto, pues bueno, ahí está el sentido semántico, el sentido técnico, el sentido estructural, el sentido lógico y el sentido motivacional, entre otros. Espero que esta plática pues haya creado a ciertas inquietudes, ¿no? Inquietudes para poderlas buscar resolver. Quizás crear más dudas que respuestas, pero la búsqueda de sentido es fundamental. Y por lo tanto recomendamos leer el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido.